Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Javier. Es un gusto verles aquí nuevamente y el día de hoy vamos a hablar sobre la ruta de la seda. Seguramente han escuchado sobre que China ahora está con su nueva ruta de la seda, pero para entender este concepto de la geopolítica actual, pues primero hay que entender qué onda con la primera ruta de la seda. Verán, la primerita ruta de la seda surge como tal desde el siglo I antes de Cristo. O sea, imagínense, antes de que el Jesús ni siquiera naciera, ya China ya tenía una ruta comercial larguísima que abarcaba desde la China imperial hasta llegar básicamente a Europa. O sea, cruzaba todo lo que es China actualmente hasta llegar a los países que actualmente son los mentados istanes. Ya saben, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, bueno, todos los istanes. Hasta llegar a Irán, incluso ya en algún momento ya hasta llegaba a lo que era la República Venezolana. Pero no nos adelantemos. Primero que nada me gustaría recalcar lo inmensa que era. O sea, imagínense, técnicamente cuando se crea o se forma esa ruta de la seda es a la par del Imperio Romano. De hecho, hay hipótesis que sostienen que quizá hasta hubo contacto entre el Imperio Romano y la China que crea esta ruta de la seda. Entonces imagínense, o sea, lo antigua que es y al mismo tiempo lo grandísima que era, que hasta hay quien dice que pudiera llegar hasta abarcar hasta el otro extremo del continente euroasiático. Más allá de si tuvo o no tuvo contacto, lo que sí es cierto es que había intermediarios a la mitad de sus caminos. Efectivamente tenían comercio con algunos países de aquella época, de lo que hoy en día sería Irán, los países que serán hoy en día más o menos en el Cáucaso, en fin, países que estaban a una nada de ser vecinos de la antigua Roma. Además de su enorme extensión, hay que desmenuzar. ¿Por qué ruta de la seda? Su nombre lo dice, evidentemente, el principal productor de la seda. No era el único, pero sí era los más icónicos, junto con las especias. También por eso es conocida como ruta de la seda y de las especias. La seda, ¿por qué era tan codiciada? Porque la seda es una tela básicamente hecha de capullos de oruga. Entonces imagínate cuántos capullos de oruga necesitas para poder hacer un metro de tela siquiera. Bastantes, ¿no? Esta tela, por ende, pues todavía a la fecha, la verdad, es que no cualquier persona puede acceder a ella. Solamente la gente de más alto rango podía comprarla, pero por ende se volvía muy codiciada, igual que las especias. Esta necesidad o este gustito que tuvieron algunas personas de las clases altas fueron lo que hicieron que la ruta de seda fuera tan exitosa. Aquí también nos empezamos a plantear la posibilidad de que, bueno, quizá geopolíticamente hablando, pues para ser una potencia mundial realmente necesitabas tener un ejército poderoso, como muy al estilo europeo occidentalizado, o podríamos cuestionarnos y pensar que tal vez China ya era una potencia mundial sin necesidad de un ejército tan inmenso que conquistara tal cual un vasto territorio. Se ha cuestionado realmente qué tanto el comercio puede, desde época antigua, ser tan importante para generar esta dependencia de otras naciones hacia una nación técnicamente llamada potencia. Hoy en día lo podemos ver y se puede cuestionar bastante qué tanto China, por el simple hecho de su comercio internacional, se ha posicionado como una potencia mundial, o no lo es, o sí lo es. Son varias cosas que hay que responder. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero que nada, la ruta de la seda se volvió, digamos, popular en el mundo occidental a raíz de un librito escrito por un europeo, Los viajes de Marco Polo. No lo escribe Marco Polo como tal, según el chismecito, lo escribe su compañera Zelda, porque sí, aunque ustedes no crean, Marco Polo se portaba mal y terminó en prisión por andar de revueltos en una guerra. Y bueno, su compañera Zelda, pues se echa las historias de Marco Polo. Pues, ¿qué más hacían? Estaban los dos encerrados en la misma celda. Pues, ¿qué más hacían más que contarles sus aventuras? Entonces, pues bueno, su compañera Zelda se puso a escribir todas sus historias y pues digamos que así se va convirtiendo Marco Polo en el primer otaku de la historia. Bueno, no sé qué otaku es fan de lo japonés, pero digámosle, el primer fan de lo asiático. Marco Polo se va a convertir en el primer hombre blanco europeo occidentalizado en ser fan de lo asiático a un nivel que no es que fuera el primero, pero digamos que describe como con tanto interés y con tanta fascinación tanto los paisajes como los productos, como las propias cortes que están ahí gobernando en la China de esta época imperial, que digamos que toda la gente europea desde aquel entonces ya empezó a despertar un gusto por consumir los productos asiáticos y por emprender viajes hacia el continente asiático. Entonces, para que vean que no es nada novedoso esto de que hoy en día la juventud quiera
quiera viajar allá y consumir productos de allá. No, hombre, desde la época de Marco Polo ya está esta fascinación. Tan es así que tenemos la prueba más concreta. La pasta italiana se dice que finalmente no es otra cosa más que el copy-paste de los fideos chinos. Se dice por ahí. En sí, para mí lo más importante de la ruta de la seda es destacar la importancia del comercio internacional por sí mismo, porque desde ahí nos estamos dando cuenta de que para ser una potencia mundial no necesariamente tienes que ser la que tenga el mejor ejército, sino a veces basta con tener una ruta comercial poderosísima, la cual te garantice el acceso a un montón de recursos y sobre todo que tu balanza comercial sea positiva y pues que hagas que todos los países de alrededor pues te compren y pues básicamente de alguna forma estás generando dependencia hacia tu magnánimo imperio. La ruta de la seda como tal, la original, abarca muchísimos siglos. Hay quien considera que técnicamente cae con la caída de Constantinopla, que ahí es cuando empieza a surgir la era de los descubrimientos a los ojos de Europa, en la cual pues, los europeos ya no podían continuar por vía terrestre esta ruta comercial y se vieron la necesidad de buscar por mar otra ruta alterna para continuar con el comercio con Asia, por lo mismo que ya era bastante la dependencia de Europa hacia los productos asiáticos. La verdad es que muchas conductas de hoy en día, cuando te pones a leer la historia, te vas a dar cuenta que no tenemos nada de nuevo. La verdad es que solamente ha evolucionado, pero ya desde antes tenemos estas como curiosidades como especie humana. Retomando el contexto actual, ¿qué opinan? ¿Creen que la nueva ruta de la seda que tanto se oye hablar tiene que ver con la ruta antigua? ¿Le ven futuro? ¿Creen que realmente China se va a poder posicionar como una potencia mundial por el simple hecho de dominar una ruta comercial así de poderosísima? ¿Creen que China realmente era una potencia mundial desde épocas antes de Cristo? Déjame en los comentarios si te gustó el video y el canal, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.